Saludos, queridos seguidores y mecenas de Disidentia. España ya está, digamos, en el momento de la verdad. Es decir, ese momento en el que llevamos mucho tiempo hablando y advirtiendo que, bueno, pues había una serie de líneas que en el momento que se traspasaran, pues empezaríamos a toparnos con la realidad de frente, ¿no? Ya sin poder retrasar más determinados problemas que nos están surgiendo. Es decir, me refiero, por ejemplo, un dato significativo. Pues ya el BCE ha anunciado que la barra libre para la compra de deuda finaliza en el mes de julio. Se cierra esa barra libre. Con lo cual, nosotros, nuestros políticos o nuestros gobiernos que han vivido relativamente tranquilos endeudando el país porque podían emitir deuda sin tensionar demasiado la calificación de nuestro país en el sentido de lo que saben ustedes, las calificaciones aquellas bueno, pues del riesgo país, pues ese recurso que tenían ya desaparece. Se ven los primeros coletazos de intentar empezar a paliar el exceso de derroche y de locura en el que estamos inmersos, en un dato ya significativo. Por ejemplo, ya se habla mucho, muy a menudo, de las pensiones y con declaraciones cuando menos ambiguas y contradictorias, ¿no? No van a recortarse, se van a subir, pero resulta que si se suben, como hay que subirlas, no hay dinero para subirlas. Pero también se está poniendo en el foco ya en la diana a los más débiles ahora mismo, los menos organizados, que son los 3,2 millones de autónomos a los que les van a aplicar, y se está hablando ya sin luz ni taquígrafos, se está negociando una subida de sus cotizaciones bastante salvaje. Y esto se está haciendo de espaldas a cualquier tipo de conocimiento del público y de cualquier, y básicamente en general, incluso de los medios de información que apenas se han hecho eco de estas reuniones. Es decir, todos son indicadores de que se ha acabado la broma y que empieza lo duro, y lo duro en un contexto general bastante adverso, donde, bueno, pues ya las tensiones en los precios de las materias primas están disparados, donde, bueno, la crisis energética a la que se suma, pues como ustedes saben, el conflicto, bueno, la guerra en Ucrania, y bueno, tener que poner límites a ciertos suministros, es decir, una serie de factores que, como se suele decir y se ha repetido de forma abusiva, conforman una tormenta perfecta. Bueno, pues lo que va a este programa es que esa tormenta perfecta ahora está de verdad cogiendo forma y ya empieza a tener rostro, un rostro real al que podemos tocar. Y todo esto se une, por ejemplo, pues con lo que ha sucedido en Francia del susto, entre comillas, de la posibilidad de la emergencia del Frente Nacional y de una hipotética victoria que al final no se ha producido, de Marine Le Pen como presidenta de la República Francesa. Por ahora esa circunstancia quedó conjurada, pero no sabemos por cuánto tiempo. Bueno, pues para hablar de lo que es, pero sin mirarnos en el espejo de Francia, sino para mirarnos en nuestro propio espejo, en el espejo de una España abocada al ser o no ser, y ahora, sinceramente, de verdad. Tengo conmigo a José Luis González Quirós, que, como ustedes sabrán, y si no lo saben, lo recuerdo, es filósofo, ensayista y analista político, además de profesor, ahora mismo jubilado y descansando ya de sus labores como maestro. Bueno, pues José Luis, gracias por estar conmigo en este programa, y me alegro de volver a verte por aquí en los podcasts y encantado, encantado. Muchas gracias a ti, Javier. Ya, vamos a meternos con un tema verdaderamente no menor y poco grato, no de tratar, sino de oír. Es decir, me temo que incluso nuestra audiencia, que es extraordinaria y de gran calidad, está demasiado acostumbrada a que se le cuente el cuento de la buena pipa, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer un poco la función de personas que advierten que estamos en una situación que es insostenible, absolutamente insostenible. No solo por lo que vaya a venir, como tú has dicho, sino también por lo que viene. Es decir, yo no voy a tardar mucho en citar una conferencia reciente de Jesús Hernández Villaverde en la Fundación Rafael del Pino, en la que este economista, que es catedrático en una universidad en Norteamérica,
ponía de manifiesto que España lleva sin crecer desde el año 2005. ¿Eh? Es decir, y que en esos 17 años hay otros países que han crecido mucho. Por ejemplo, Irlanda ha crecido el 79%, pero es que Alemania ha crecido el 14%, los Estados Unidos el 8%. Hasta Portugal, me parece, y cito de memoria, que ha crecido el 4%, y nosotros estamos parados. Es decir, en términos de PIB estamos absolutamente detenidos. Y eso significa un error histórico. Significa que nuestros políticos han estado haciendo el indio estos años, haciendo el indio, es decir, contándonos cosas que no tienen que ver con nuestra realidad, haciendo que la atención de la gente se fije en fenómenos absolutamente insignificantes, ¿no? Te decía antes, fuera de contexto, que me ha sorprendido mucho ver que en un periódico digital prestigioso, a mi modo de ver, hoy se decía que lo más leído, día de hoy, ¿eh? Era si la cuestión acerca de si el trato sexual legal que han hecho dos actores norteamericanos respecto a su matrimonio sería o no legal en España. Claro, es que es literalmente aterrador, ¿eh? Pensar que lo que más interesa a los selectos lectores de esa publicación es esa cuestión tan absolutamente absurda y ajena realmente a cualquier cosa importante para nosotros, ¿no? Es decir, que España está un poco repetir aquello del político, ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Está sin pulso, está sin pulso, no parece realmente consciente de lo que nos está pasando, no ya por tanto de lo que va a pasar, sino de lo que nos está pasando. Lo que va a pasar es peor y sería grave en cualquier caso, pero teniendo en cuenta lo que nos está pasando no es grave, es gravísimo. Es decir, en esa conferencia que tú comentas, hay un dato que es muy significativo de nuestra irrelevancia, del camino hacia la irrelevancia general, global de España, en el sentido de que hace 17 años el peso de la economía española en el mundo suponía el 2,3, creo que hablo de memoria, 2,1, 2,3% del PIB global, y ahora mismo es del 1,3. Es decir, que vamos Del camino de 1, la irrelevancia, ¿no? del Creo 1,6 me parece, sí, pero bueno, es igual. 1,6. Bueno, es Sí, decir, quiero decir que es igual, es una pérdida que vamos para verdaderamente atrás. importante, claro, vamos para atrás, ¿no? Mientras que ¿Eh? otros van hacia adelante, nosotros vamos Claro, cada vez más hacia claro, atrás, ¿no? Y claro, eso claro. tiene consecuencias. Esto lo comento porque cuando se trata de convertir, de que alguien se convierta en una alternativa a los gobiernos que ha habido y al actual, especialmente, ¿no? Ahora mismo, siempre que se intenta, primero que yo tengo muy serias dudas de que haya un proyecto de transformación en este sentido, de cambio en este sentido, de verdad, un proyecto con entidad, bien pensado, bien analizado, bien estudiado, con tiempo, para de verdad, si llega uno al poder, a gobernar, es decir, tengo un plan de verdad, tengo un plan completo, un plan que, bueno, más o menos, al final ya sabemos cómo es la política y la realidad, pues se puede llevar adelante en más o menos medida, pero es importante tenerlo. Y lo que yo veo, por ejemplo, en el Partido Popular de Feijóo, pues lo que veo es que lo primero que hace es pedir permiso, me tomo esa licencia de expresarlo así, a lo que llaman agentes sociales para no ya presentar un plan económico o un plan de transformación, que no es solo económico, que afecta a todo, porque la economía para cambiarla hay que cambiar muchas cosas que no son propiamente la economía, es política. Y pide permiso, pero para dos cuestiones muy pacatas. Una es poder aplicar un IVA súper reducido para el consumo energético, que además sería temporal, es decir, una medida coyuntural, y también deflactar el IPC del IRPF, o sea, de la declaración de la renta, porque si no se hace, si ustedes no lo saben, eso implica una subida encubierta, ¿no?, de impuestos que desde 2012 hasta el presente, como no se ha deflactado el IPC nunca, que es una trampa que nos hacen para subir los impuestos y que nos enteremos, pues eso ha supuesto 14.000 millones de euros detraídos de los bolsillos de los españoles de más, ¿no? Entonces, a mí me preocupa muchísimo que a estas alturas de la película y habiendo puesto los antecedentes que hemos puesto, quien se postula como una alternativa
en realidad parezca, primero, pedir permiso a unos agentes sociales que en realidad no son agentes sociales de nada, sino de lo suyo, de lo particular, de intereses muy particulares, y segundo, que de lo que sepamos de su plan, son dos medidas bastante cutres. José Luis. Sí, bueno, tienes toda la razón. Digamos, en favor de esa iniciativa podría aducirse el que algo que sería virtuoso y estaría bien, que es que intenta persuadir, ¿no? Pero claro, resulta que intenta persuadir a quien no habría que persuadir, es decir, a quien hay que persuadir de que lo que propones es bueno es a los electores. ¿Eh? Y no a unos agentes sociales que son pues unos reyezuelos de este sistema feudal tan estrafalario que tenemos en España, que decimos que es un sistema democrático porque lo es formalmente, pero desde el punto de vista funcional, funciona, en el fondo se comporta mucho más como un sistema feudal, en donde bueno, pues hay un rey que es la cabeza, luego hay unos señores territoriales, luego hay unos señores sectoriales, y más o menos entre estos se van cociendo el asunto, ¿no? Y al final a los electores nos dicen, ¿qué quieres? ¿Que te den una patada en el culo o que te den un beso? Y claro, la gente pues prefiere recibir un beso, pero ese no es un planteamiento real, ¿no? Es un planteamiento absolutamente tramposo, ¿no? Entonces, el problema está en que la causa de lo que nos está pasando muy probablemente esté en el que tenemos un sistema de facto, y eso lo denuncia también Fernández Villaverde, ¿no? Un sistema político-administrativo que ha generado una serie de incentivos para que las cosas se hagan mal, ¿no? Para que no son favorables a que España progrese, a que España, no ya que progrese, sino siquiera a que España cambie, ¿no? Entonces, efectivamente, la actitud del señor Feijóo en este punto, hay que darle algo de más tiempo, supongo, ¿no? No es precisamente la actitud de alguien que quiere cambiar las cosas, es simplemente la actitud de alguien que quiere que las cosas sigan igual, solo que con él en la Moncloa. ¿Eh? Lo cual probablemente tú y yo firmaríamos ahora mismo, pero ciertamente es un cambio modesto, ¿eh? Es un cambio modesto, no es un cambio fundamental. Es decir, si el señor Feijóo va a continuar haciendo básicamente lo mismo, solo que de una manera más competente técnicamente hablando, pues en fin, cabe dudar de que sus electores lo tomen muy en serio, o parte de sus electores lo tomen muy en serio, ¿no? O sea que a mí, desde luego, los comienzos de Feijóo no me están pareciendo precisamente ilusionantes y brillantes, ¿no? De momento, los turiferarios de la prensa se limitan a destacar las diferencias con Casado, que es un ángulo que parece favorecerle, pero no hay nada nuevo en el panorama, ¿no? De hecho, estos papeles que ha presentado a Sánchez y que yo he tenido la posibilidad de leer, pues bueno, pues sí, están bien, pero ¿a qué responde eso? Responde a una iniciativa que ha tenido él en su casa, hablando con 4 asesores, antiguos exministros. No tiene nada que ver con lo que sería una alternativa política de un partido democrático. Esto es una pantomima, ¿eh? Es decir, no se está de ninguna manera actuando en el sentido de corregir de una buena vez los defectos enormes que tiene este sistema en la práctica, ¿no? Institucionalmente, este sistema tal como funciona, y que son los que nos han llevado a este fracaso, a este detenimiento, a este perder lugares y a compartir unos miedos como son los miedos de Francia, ¿no? Que no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, bueno, pues qué alivio porque ha ganado Macron y no ha ganado la extrema derecha. Bueno, pues no sé si es un alivio que a mí me dice gran cosa. Es decir, oiga, podemos hablar de una vez de lo que nos pasa, ¿no? Esto es como, no sé, como un enfermo que fuera hacerse un análisis porque sospecha que tiene un cáncer en un estado muy avanzado y de repente se alegrará de que sale uno de la consulta con el médico y resulta que no tiene anginas. Hombre, pues qué bien que no tienes anginas, estupendo. Joder, pues a lo mejor yo tampoco tengo anginas. Bueno, no tendrás anginas, pero es que tienes un cáncer que te está tumbando, ¿no? Es decir, a mí esta incapacidad de los españoles para hacerse cargo de lo que nos pasa es realmente, me preocupa mucho, me parece muy grave, ¿no? Y creo que efectivamente la responsabilidad de esa situación recae fundamentalmente en los partidos políticos y sobre todo, en mi opinión, en los partidos políticos de la derecha. ¿Eh? Porque que la izquierda juegue a lo que juega me parece perfectamente coherente con muchas de sus ideologías que entiendo absolutamente locas y sin fundamento. Pero
o los partidos que se supone que son conservadores, que creen pues, en principios tales como la competencia, la propiedad privada, la libertad individual, el progreso económico, la distribución razonable en atención a los méritos de la riqueza y todo ese tipo de cosas, estén haciendo lo que hacen, pues es que me parece cómico. ¿No crees, José Luis, que en términos generales ya hablar de derecha e izquierda, en el caso de España, tiene también unas zonas grises que no se distinguen, en el sentido de que más que derecha e izquierda da la sensación de que tenemos unos partidos que se pueden distinguir entre sí, si es que se distinguen o no se distinguen, vamos, entre los que están convencidos de que es necesario un cambio, o los políticos que podrían estar convencidos de que es necesario cambiar muchas cosas, o cosas importantes, cuando menos, y aquellos en los que se percibe que no hay ninguna voluntad de cambiar las cosas, sino de hacer que el tío vivo siga girando hasta que el motor del tío vivo acabe gripándose por completo. Porque ya me dirás tú qué sentido tiene en un país que es incapaz de crecer en términos de PIB per cápita desde hace 17 años, qué sentido tiene en abundar todavía más en, por utilizar una palabra muy común y muy usada, pero que es muy gráfica, en el expolio, digamos, de la poca productividad que tenemos, ¿no? Es decir, el hecho de, es decir, tenemos un déficit de caja para atender a las pensiones porque hemos dejado pudrirse un sistema que sabíamos que iba a ser inviable y que iba a entrar en un desfase colosal desde hace 40 años, lo sabíamos. Se sabía, porque sabía que la curva demográfica iba en descenso y que eso no era una cuestión coyuntural, sino que marcaba una tendencia de largo plazo. Solucionar esto directamente, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se pretende hacer? Sin que nadie levante la voz. Pues directamente subiendo las cotizaciones a 3,2 millones de autónomos, pero no subiéndolas de una forma más o menos suave, no, sino con unas subidas drásticas a partir del año 2023. Es decir, ¿qué vas a conseguir con eso? Pues seguramente además, como es el chocolate del loro, lo que vas a conseguir es el efecto adverso. Vas a conseguir que muchísimos autónomos pues sepan los tramos en los cuales se van aplicando subidas salvajes y decidan pues no declarar rendimientos superiores a determinadas cantidades porque saben que si los declaran los van a crujir literalmente, es decir, vas a empujar a la gente hacia la ilegalidad, lo que llaman economía sumergida, que va a ser, pues ahora, como lleva siendo ya desde hace bastante tiempo para muchos, una economía de mera subsistencia, una economía de emergencia, una economía particular, oscura, ilegal, digamos, provisional y casi desesperada, ¿no? Y esto es lo que yo creo que los políticos, los partidos ya empiezan a no distinguirse entre izquierda y derecha, sino entre aquellos que están negándose a aceptar la realidad y que quieren que las cosas sigan como están, con pequeños cambios y pequeños maquillajes y más que una alternativa basándose en la alternancia del poder. Y si queda alguno, pues los políticos que estén dándose cuenta de que esto así acaba mal. Bueno, yo sí, comprendo lo que dices, ¿no? Y es un argumento, bueno, que es bastante común y que tiene fundamento, ¿no? A mí lo que pasa es que me sigue gustando hablar de derechas e izquierdas porque creo que si no en política no hay ningún esquema con el que entenderse, ¿no? Es decir, que siempre, yo creo que siempre en la historia humana siempre hay, digamos, un grupo en las sociedades, por lo menos en las sociedades modernas, un grupo de ciudadanos y de electores que quieren cambiar la sociedad conforme a unas ideas más o menos utópicas y otro grupo de personas que creen que hay que dejar que la sociedad pues vaya por sus propios derroteros y que el gobierno tenga una interferencia menor, relativamente menor, en la vida histórica del país, ¿no? Ciertamente esos perfiles en la España contemporánea están desdibujados, es decir, porque la derecha se ha hecho muy intervencionista, es tan estatista o más que la izquierda. El otro día le preguntaba a un amigo que conoce bien personalmente a Feijóo qué juicio tenía por él y me dijo, mira, te voy a dar dos calificativos. Feijóo es primero estatista y segundo autonomista, ¿eh? Bueno, yo no sé si acierta o no, me parece que sí, ¿eh? Es decir, me parece que Feijóo es una persona que cree que el Estado es
la primera instancia política y que luego cree que las autonomías son una invención extraordinariamente importante, ¿eh? Entonces, bueno, ya sé que entre el esquema ideal y la realidad concreta siempre hay grandes saltos, pero vamos, yo prefiero siempre hablar de derecha e izquierda porque me parece que son referencias que no podemos soslayar, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que tanto la izquierda por su lado como la derecha por el suyo, en general, están fuera del carril. Es decir, la izquierda ha dejado de ser una izquierda, digamos, clásica y de transformación social, conforme a unos ideales de carácter, digamos, igualitario, y se ha convertido en abogado de causas genéricamente burguesas, ¿no? Generalmente que afectan a sectores eh, que en general viven bien y precisamente porque viven bien, pues empiezan a preocuparse de un tipo de cosas bastante raras, ¿no? Por decirlo de una manera muy elemental, ¿no? Y a su vez la derecha pues ha dejado de ser una defensora en buena medida, ¿no? De conceptos básicos de carácter conservador y liberal y se convierte en un gestor del Estado, ¿no? En un gestor que dice, no, yo lo voy a hacer mejor porque voy a hacer estas cosas, tal, no sé qué. Bueno, mire usted, eso de que lo va a hacer mejor ya lo veremos, ¿no? O sea, en este caso, el que lo hizo mejor de todos, según esa derecha, es Rajoy, que es el que llevó a una elevación mayor la deuda pública, ¿no? Entonces, a mí, para que lo haga mejor, pues casi, no sé, casi que me quede como esté, ¿no? Que me quede como estoy, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente padecemos una distorsión que hace palidecer un poco a esas dos categorías generales, ¿no? Pero si nos fijamos un poco en Francia, que ya sabes que no me gusta demasiado hablar de Francia como espejo de España, porque creo que nos parecemos relativamente poco, pero en fin, evidentemente las elecciones presidenciales indican algunas cosas. Ahí ha habido un cierto enfrentamiento de derecha e izquierda, con muchas, con algunas torceduras, ¿no? Pero en el fondo, la candidatura de la señora Le Pen es básicamente una candidatura, digamos, que trata de que las cosas se transformen desde el Estado, ¿eh? Y la candidatura del señor Macron es una candidatura más abierta a otros factores, ¿no? Digamos, en una terminología que se puede discutir también, es una candidatura más racional, o sea, más conforme con las categorías que están imponiéndose por su fuerza en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, esos ejes derecha e izquierda pueden cambiar mucho de un país a otro, ¿no? En nuestro caso, insisto y termino, están muy desdibujados, ¿eh? Porque la izquierda ha perdido la cabeza, es una izquierda que no tiene sentido, y muchísima gente de izquierda que dice que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Por ejemplo, el otro día hay una entrevista interesantísima de Ignacio Varela en The Objective, ¿no? En la que dice, bueno, pues que es que no se reconoce para nada en las políticas de esta izquierda, ¿no? Y es un izquierdista descarado, consistente, inteligente y además con una experiencia bastante importante en la gestión política, ¿no? Y en la derecha, pues podríamos decir más de lo mismo, ¿no? Hay muchos derechistas, muchos conservadores y muchos liberales que dicen, bueno, yo con esto no tengo mucho que ver, ¿no? Sí, hablando de la cuestión de Francia, que efectivamente no nos parecemos mucho y no conviene tampoco mirarse en el espejo de Francia porque no es un espejo que nos sirva demasiado, pero sí nos puede servir algunas cosas muy genéricas. Por ejemplo, hay un artículo bastante interesante de José Carlos Rodríguez que yo recomiendo su lectura en Disidentia, que se titula La exitosa derrota de Marie Le Pen, que una de las cuestiones que apunta, que yo creo que sí, no es que sea necesariamente francesa, es que de hecho precisamente la podemos aprovechar porque no es propiamente francesa, sino que es un poquito más universal en cuanto a varios países, digamos, occidentales, entre los que se incluiría España, y es que precisamente la emergencia de lo que algunos pueden, la propia progresía, si podemos decir así, o algunos sectores más progresistas, consideran antipolítica, se ha producido precisamente por el fracaso de la política. Eso que apuntas tú, ¿no? De que la política se ha ido por los cerros de Úbeda a cuestiones bastante absurdas. Esto te lo dejo así para que ahora lo abordemos, si quieres. Y desde el punto de lo que tenga que ver con España, esa cuestión también de que la política en España ha perdido un poco el sentido, ¿no? No está fuera de la realidad, fuera de verdad de las cuestiones importantes, está fuera de su función fundamental y también en el sentido de apuntar
bueno, pues una pequeña matización que hay, que efectivamente en las elecciones francesas ha habido dos visiones básicamente estatistas. Lo que pasa es que unas han cambiado, han pivotado sobre unos elementos y otras han pivotado sobre otros. Yo creo que no se puede discutir tampoco, aunque se lo hayan podido perdonar in extremis en alguna medida bastantes electores a Macron, es que Macron es la encarnación de un evidente autoritarismo del poder del Estado, ¿no? Ha tratado en algunos aspectos a los conciudadanos, a sus conciudadanos, de forma autoritaria, ¿no? Aquella vez que esa manifestación que hizo, que está en los medios, no me la invento, de que aquellos que no se vacunaran contra el COVID, que se jodieran, ¿no? Es decir, que si no podían tener una vida social o no podían ir a trabajar, era su problema, ¿no? Es decir, eran cuestiones, ciertas declaraciones y ciertas actitudes que son bastante propias también de la tradición francesa y que quizá aquí en España no las podemos tomar al pie de la letra en el sentido de que no encajan exactamente con nuestra idiosincrasia, ni mucho menos, ¿no? Aunque aquí nuestro estatismo y nuestro conformismo es más bien, es bastante distinto, ¿no, José Luis? Aquí lo que tenemos es una pachorra, yo lo voy a decir en castizos, tenemos una pachorra, un conservadurismo pachorro, ¿no? Es decir, de conformarnos con las cosas, de no ser conscientes del peligro que tiene esa pachorra y precisamente de al final acabar cediendo al impulso de virgencita, virgencita, que me quede como estaba y punto, ¿no? No vamos a arriesgar más allá de lo imprescindible, pero yo creo que es que ahora arriesgar, cambiar, no es una cuestión elección, no es una elección, es prácticamente los hechos nos colocan en la obligación, en el deber de cambiar, ¿no? Y fíjate, más que una obligación, habría que decir es una necesidad, o sea, algo Sí, impuesto, ¿no? Bueno, pero déjame que en lo que has dicho, que me parece muy interesante, quería subrayar 3 o 4 cosas. Primero, el artículo de José Carlos es magnífico, yo lo he leído con enorme interés y lo he tuiteado, diciendo que, bueno, el planteamiento francés, en el fondo, la pregunta más importante es, ¿esto va a seguir? Es decir, ¿va a seguir la progresión de Le Pen? O ha llegado a su último punto, ¿no? Esto es lo que no sabemos, ¿no? Pero bueno, todo lo que dice José Carlos está muy puesto en razón, ¿no? Porque él, efectivamente, pues nota que digamos, en la campaña de Le Pen se ha hablado de cosas que son más fáciles de entender para la gente y que, por tanto, pueden dar la sensación de que representan mejor las preocupaciones de la gente. Pero fíjate bien, Javier, que en eso yo creo que se puede ocultar un pequeño equívoco, ¿no? Y el equívoco es que eh, no siempre que hablas del precio de los garbanzos, como hacía Fraga los primeros años de oposición a González, ¿no? Se subía a la tribuna y decía, a ver, señor González, ¿cómo están los garbanzos? Bueno, pues no siempre que se hable del precio de los garbanzos se está haciendo una política más realista y más atenta a los problemas, ¿no? Porque a lo mejor los problemas no están en el precio de los garbanzos tanto como, por ejemplo, pues en la reestructuración de la red ferroviaria, o en la modificación profunda de las universidades, o en lo que sea, ¿no? Donde quiera que esté. O sea, las cuestiones políticas no siempre están inmediatamente implicadas con cuestiones tan concretas como el precio de los garbanzos. tan Está bien inmediatas, hablar, tan claro, está inmediatas, bien ¿no? hablar del precio de los garbanzos, pero vivimos en sociedades muy complejas en que el precio de los garbanzos está conectado al final, con si se abre o no se abre el oleoducto de no sé dónde, ¿no? Entonces, claro, tú decías antes, tanto Macron como Le Pen han sido estatistas, vale, acepto la observación, pero son estatismos muy distintos. Es decir, en mi opinión, que no conozco de todas maneras muy bien, ni he seguido muy de cerca la campaña francesa, pero en mi opinión, la señora Le Pen efectivamente tiene una nostalgia de un Estado francés soberano, de la gran nación, ¿no? Que resuelva los problemas particulares de la gente. Es decir, tiene nostalgia de que se cumplan los objetivos de la Revolución Francesa, en último término, ¿no? Que es una revolución que, como Hannah Arendt llamó la atención en varias ocasiones, fracasa principalmente y fracasa muy pronto, en contra de la Revolución Americana que triunfa, porque claro, se hace una revolución política
cuando resulta que la población, la mayor parte de la sociedad está en una situación muy jodida desde el punto de vista económico. Tiene hambre y no sirven, ni sirven los pasteles de María Antonieta, ni sirven las recetas, digamos, políticas generales de la Asamblea, ¿no? Mientras que, como observa, insisto, Hannah Arendt, resulta que la Revolución Americana se hizo, si te olvidas de los esclavos, lo que no es poca cuestión, se hizo en una sociedad que era affluent, ¿no? Que era poderosa. Y entonces había problemas económicos y por tanto podía enfrentarse bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el estatista Macron se está cargando en buena medida, o se ha cargado ya, las estructuras estatistas de la política francesa. Se ha cargado la ENA, que a lo mejor es un error. Yo no tengo suficiente información como para juzgarlo, ¿no? Pero desde luego no es un... O sea, no tenemos un Macron que esté haciendo como ahora ha hecho Feijóo, que para que le asesoren llama a dos abogados del Estado, a un economista y a un inspector de Hacienda, ¿no? Es decir, ojo, ahí hay una visión de la realidad del Estado, de la realidad política de Francia, en un mundo más complejo que el mundo en el que la soberanía francesa era algo indiscutible y que podías aislar Francia del resto del mundo, ¿no? Y además pretender ser una especie de gran potencia, ¿no? Entonces, volviendo al punto esencial, la política en España se olvida de cuestiones esenciales, por supuesto. Esas cuestiones esenciales son siempre de la naturaleza, digamos, populista, como las podía haber planteado Fraga en el año 84, 85, el precio de los garbanzos, el precio de la gasolina, en parte sí, pero sobre todo no. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer ver a los españoles es cosas que no se ven a primera vista, como las cosas que pone de manifiesto Jesús Fernández Villaverde, es decir, que llevamos 20 años sin movernos económicamente, que estamos retrocediendo, entonces, que somos un país que es como una especie de barco en una gran flota mundial y que o encuentras tu sitio o te acabas hundiendo. Eso es lo político realmente. La política en ese sentido sí es preocupación por el Estado, pero no preocupación por el Estado, por las estructuras del Estado o por el poder de los funcionarios o por las magnitudes macroeconómicas. Es la política de la situación del país. O sea, qué clase de país estamos construyendo y qué estamos haciendo. Y hay que tener un proyecto para eso. Entonces, por ejemplo, hablar de política real. Vuelvo de nuevo a citar a Fernández Villaverde, cuya intervención me pareció, por cierto, brillantísima, es, bueno, asombrarse, por ejemplo, de que pueda ser presidente del gobierno un señor que es obvio que tiene una tesis doctoral de 600 páginas de la que está copiado el 84%, por una diferencia, no sé lo que dice él exactamente, ¿no? Entonces nos hemos tragado eso y los españoles se tragan eso y eso es lo que es política real. Hay que decirle a los españoles que no se pueden tragar según qué cosas, que tienen que darse cuenta de que el Estado no existe para darle los caprichos que se le ocurra, ¿no? O sea, es decir, yo soy extremeño y que me traigan la alta velocidad. Bueno, me parece bien que usted lo pida, pero sea usted razonable y a lo mejor resulta que no es tan razonable que vaya a la alta velocidad de Extremadura como que se acabe de una buena vez el arco mediterráneo, ¿no? No, hombre, por ejemplo, yo Claro, ponía... entonces Sí. las cuestiones políticas son ligeramente más complicadas que el precio de los garbanzos. Hmm. Y el populista es el que insiste siempre en el precio de los garbanzos, sea el precio de los garbanzos físicos o los ideológicos. Mientras que el buen político trata de explicar un mensaje que afecte a esos problemas, ¿no? Pero son menos evidentes y sin embargo tampoco son tan complicadas, porque luego está el otro extremo que dice, no, esto es demasiado complicado como para tener que debatir con el público, ¿no? Para tener que No dirigirnos son al nada público. complicadas, De hecho, el ¿no? público tiene la intuición, y acertada muchas veces, de cosas que están conectadas con el precio de los garbanzos que no funcionan en España. Lo has dicho tú, el público es muy consciente de que la educación en España, la educación de bachillerato, no hablo ya de la universidad, de bachillerato y la educación está devastada. Es decir, eso es una cosa que el público, sin ser experto en educación, lo percibe y tiene cierta conciencia de que esto es así. Y saben que sin educación, sin una educación antes de llegar a la universidad, es difícil que luego en la universidad pues, se produzcan grandes logros, ¿no? Se consigan grandes logros, porque hay una carencia de base terrible que luego también afecta a la comprensión de muchas cosas, ¿no? Yo creo que el público, entre el extremo de ese populismo que es tan presentista, tan inmediato y tan a veces tramposo, ¿no? De recurrir siempre a las cosas muy evidentes como principio y final de un problema, ¿no? Y que además se puede resolver de aquella manera, está también una complejidad que es asequible
asequible al ciudadano medio y que él la puede ver, la conexión que hay entre el precio de los garbanzos y las deficiencias en muchas cosas fundamentales que intervienen luego y afectan al precio de los garbanzos, sobre la que la política o los políticos no quieren insistir, o sea, es decir, no quieren trabajar, no quieren unir esa mentalidad, esa intuición del público, sobre todo muchos de nuestros males finales, nuestras dolencias finales más visibles, con un discurso político que esté orientado hacia el público y no pidiendo permiso o la gracia a unos agentes sociales que habría que mandarlos directamente a la papelera, ¿no? Es decir, Sí, está claro. Pero fíjate que lo que nosotros, lo que entre nosotros se ha interiorizado es la idea de que, digamos, hay determinados mensajes políticos que son imbatibles y por lo tanto no se puede tocar. Por ejemplo, tú no puedes, digamos, hacer nada que atente a los intereses de los funcionarios. O sea, no claro. puedes decir no puedes decir, por ejemplo, que sobran empleos públicos, porque entonces se te pone enfrente 3 millones de españoles. No puedes decir que las pensiones están sobredimensionadas, porque entonces se te pone enfrente 9 millones de españoles. No puedes decir que la educación es mala, porque en contra, y ahí me permito discrepar de ti, en contra de lo que has dicho, yo no creo que la gente tenga la idea de que la educación es mala. Al revés, la gente tiene la idea, por ejemplo, de que la educación universitaria es excelente. ¿Por qué? Porque antes, para ir a estudiar, había que ir a Salamanca y ahora tengo una universidad. Yo ahí discrepo contigo. Yo creo que eso quizá durante un tiempo sí, pero ahora mismo yo creo que hay una parte creciente bastante significativa de la sociedad española que No, tiene una preocupación no, por el estado de la yo no, educación. no estoy de acuerdo. Yo creo que esa es una preocupación de las élites españolas y está bien, pero no es una preocupación básica de los españoles. O sea, la gente sigue conservando, sigue considerando mucho los títulos estatales y que haya más universidades y tal. Tú le dices a la gente, oiga, ¿se da usted cuenta de que en España las facultades de ciencia no han producido un premio Nobel desde 1906? Y la gente no lo sabe. Y dices, ¿cuánto se ha producido en Alemania, o en Italia, en Francia, hasta en Portugal, o en Argentina, no digamos en Estados Unidos? Y eso es una medida indiscutible de la calidad de las universidades. ¿A usted le preocupa esto? A nadie le preocupa eso, porque no lo sabe. Y porque cree que tener más universidades es mejor. Pero bueno, ese es un tema muy, muy sectorial que a mí me pilla muy, muy sensibilizado. En lo que te iba a decir es que lo que empecé diciendo es que hay valores políticos que la derecha no se atreve a discutir. Por ejemplo, una afirmación reciente del señor Moreno Bonilla. Yo sé que gobierno una sociedad de centro izquierda y que por tanto puedo hacer según qué cosas y otras no. Bueno, pues mire usted estará en una sociedad de centro izquierda, pero si está usted en una sociedad de centro izquierda es en parte por culpa suya, porque nunca se ha preocupado de explicarle a la sociedad que hay otras formas de entender los problemas. Si usted acepta el planteamiento de Hmm, fondo del contrario, pues estará permanentemente vencido. Entonces, claro, claro, claro. de ahí que la derecha, en el fondo, siempre se trata de refugiar en la gestión. Es decir, refugiarse en la gestión significa decirle a la gente, no vamos a tocar nada, pero lo vamos a hacer mejor. Oiga, es que hay muchas cosas que tocar. Es que tenemos muchas cosas que tocar porque este país va a la deriva. Hombre, hemos alcanzado ya, creo que es el 1.444.000 millones de deuda. Hemos pasado del 46%, que es en donde lo deja Aznar, ¿eh? al 120% del PIB, habiendo crecido algo el PIB. O sea, es un aumento brutal de la deuda. Y si Y eso a alguien... la gente no se le explica que esa deuda la tenemos con los ahorradores europeos, que va a llegar un momento, vamos, con más gente, pero que en general con gente que ahorra y tiene dinero para prestarnos. Y que va a llegar un momento en que digan, pues mire, como ahora ha anunciado ya el Banco Central Europeo, se ha acabado, usted me tiene que devolver esto como pueda y no le voy a prestar más. Y claro, eso nos va a ahogar. ¿eh? Y entonces serán responsables de esa situación los que no actuaron en su momento contra el crecimiento brutal de ese fenómeno. Es decir, por ejemplo, el PP de Rajoy, que aumentó la deuda de una manera absolutamente desmesurada, para que encima la izquierda le siga echando la culpa de lo que se llamaba el austericidio, que menos mal que ya se ha dejado de decir, ¿no? Es el colmo. O sea, aumentas la deuda pública de una manera brutal y encima te llaman austero. Bueno, no se puede pedir más. No se Bueno, puede y pedir más. con un agravante, José Luis, que también durante su presidencia aumentaron los impuestos como nunca en la historia de España. Bueno, Es decir, claro. y además no llegaron a tener el récord de recaudación, porque se fue en el pleno boom de la burbuja, quiero recordar, en 2007 creo que fue,
pero en plena recesión, o sea, no en plena recesión, pero sí con toda la crisis encima y con España muy tocada, creo que en 2017 llegaron casi a marcar un récord histórico de recaudación. Es decir, que no solo gastaron más que nunca, sino que habiendo recaudado de forma constante con las subidas de impuestos en una media constante, en esa sí, más que nunca, habían gastado más que nunca. Es decir, Sí, ¿no? tenía más Y, ingresos que y nunca y encima aún fue, así no era suficiente, ¿no? Es decir, y no encima, hubo manera. y encima se les llama austeros. Es tremendo. O sea, es una cosa angustiosa. Creo recordar que llegaron a subir 50 impuestos diferentes, es decir, en Sí, no, no, conjunto, en pero, total. bueno, el señor Montoro, eh, tipo muy simpático por otra parte, presumía de haber pasado en política fiscal a la izquierda por la izquierda. Claro, es verdaderamente, es delirante. O sea, yo creo que ese es un fenómeno único en la política universal. Es decir, me costaría encontrar un gobernante supuestamente conservador, liberal o de derechas o como lo llames, que presuma de haber ido más lejos en política de impuestos que este señor, ¿no? Todo porque al parecer lo suyo son las cuentas públicas. Oiga, no, las cuentas públicas forman parte de la realidad, pero lo suyo es la realidad. Bueno, Y la lo realidad suyo, es la gente que paga. Es decir, nosotros estamos en un estado que es cada vez más supuestamente poderoso, con una sociedad que es cada vez más menesterosa. Cosa que es especialmente importante en el caso de los jóvenes, que son los grandes paganos de esta situación. Y no es por tanto raro que por la juventud venga una parte muy importante de la contestación política más radical, como está claro. pasando en Francia. Bueno, ¿Eh? yo te digo que de los jóvenes con los que hablo, y hablo con unos cuantos, no son estadística, no voy a hablar de estadísticas, pero los jóvenes que tienen algún tipo de, o sea, que están aceptablemente preparados, es decir, que no han perdido el tiempo, que han estudiado, que han hecho prácticas, que se han sacrificado algunas cosas que otros no se sacrifican por intentar estar mejor de cara a optar a algún empleo, la sensación y la percepción que tienen ellos, y ellos te lo dicen, que este país no tiene remedio. Y son muy jóvenes para pensar, haber llegado a esa conclusión, es decir, que son muy jóvenes, demasiado jóvenes, como para llegar a tener ese pensamiento de que algo no tiene solución. Sí, pero la percepción que tienen es del inmovilismo, no solo del inmovilismo, sino de que la política constantemente actúa en sentido absolutamente contrario a lo necesario, a lo que sería necesario. Ellos lo perciben, ¿no? O sea, es decir, en su propio entorno, lo están viendo, ¿no? Lo ven cuando se meten a escuchar a políticos o cuando escuchan determinadas opiniones, determinadas noticias, llegan a esa conclusión. Es decir, yo ya dejaría a Montoro como un hito terriblemente, no sé, hay una palabra, ¿no?, para definir lo que es absolutamente extraño, ¿no?, y atrabiliario, ¿no? Y me centraría en que Montoro es historia, o un personaje menor de la historia, pero en el momento actual lo grave es que han pasado años, José Luis, y ahora mismo estamos en una situación en la que no se vislumbra que haya alguien que, más allá de determinados mantras y de determinadas cuestiones muy puntuales que parece que son muy interesantes desde el punto de vista de la opinión pública y la polémica, más allá de eso, no parece que haya nadie con un plan, con un verdadero plan medianamente realista, porque, oiga, también le digo, eso de que lo que hay que hacer es relocalizar la industria que se nos ha ido fuera. Oiga, que eso no se hace de cualquier manera. Eso, de hecho, además, eso requiere mucho tiempo y requiere que intervengan en esa posible inversión de lo que ha venido sucediendo, una cantidad de elementos No, pero además que es no que es una puedes decisión, igual. Perdona, es una decisión que no puede, no, perdona, es que es una decisión que no puedes tomar tú. La no, tomará la industria, claro. claro, no, pero de hecho tendrías que empezar a plantearte antes de siquiera lanzar esa idea, decir, y para eso pues tendría que empezar a ver qué es lo que hemos hecho para que sea mucho más interesante que la industria se vaya a Singapur, que se quede en no sé dónde de España, ¿no? Es decir, igual es que hay algo que no estamos, unas condiciones que hacen que esto sea imposible de traer de vuelta.
yo qué sé, la cantidad de reglas estúpidas, la inseguridad jurídica, es decir, el hecho de haber hiperregulado absolutamente todo, precisamente la cuestión impositiva disparada, la constante amenaza que se hace desde todos los gobiernos, de todo color y signo, de que constantemente se van a subir los impuestos a las empresas, porque si no, no cuadran las cuentas. Es decir, ahí no tenemos hubs que se han creado fuera a lo largo de décadas. Aquí, ¿dónde vas a montar industria? ¿En mitad de la Mancha? ¿Con qué? ¿Con qué? Incluso en zonas de polígonos mucho más desarrollados, en capitales como Madrid o Barcelona, hay zonas en las que para traer determinadas industrias no hay hubs. Es decir, no hay un conjunto de industria auxiliar o de elementos auxiliares como para que esas industrias se pudieran establecer. Están por hacer. Está por hacer. Y todo eso, ¿cómo vas a hacer? Como dice, por ejemplo, Marie Le Pen, hágase. Esto no funciona así. Esto no funciona así, desde luego. Entonces, lo que quiero decir, y ya termino, es que, dejando atrás a Montoro, es que en el momento actual la irrealidad de la política es todavía más alarmante. Sí, pero lo que pasa es que como la política la hacen fundamentalmente los partidos, y los partidos funcionan mal, y especialmente funciona mal el Partido Popular, de una manera mucho más descarada que otros partidos, pues entonces, en el fondo, la efigie de Montoro sigue viva. Es decir, el cambio, por ejemplo, en el Partido Popular, la presidencia de Casado y la presidencia de Rajoy, en los dos, y la presidencia ahora de Feijóo, en los dos casos ha reivindicado como un activo del Partido Popular al señor Rajoy. Bueno, pues mire usted, el señor Rajoy es el que bajó de los 11, casi 12 millones de votos a los 6. Usted verá si quiere seguir por ahí. Bueno, he dado las cifras un poco descuadradas, pero es una Sí, magnitud de bueno, ese pero hubo una orden, ¿no? pérdida de 6 millones de votos, sí, No, eso no, es. de más. O sea, el otro día yo lo citaba en un artículo, el techo del PP desde 2012 para acá está por debajo del suelo del PP hasta esa fecha. O sea, con eso está dicho todo, ¿no? Entonces, claro, si usted sigue siendo ese partido, pues va a seguir teniendo esos resultados. Es decir, ¿eh? Pero el punto no es ya los resultados del partido, sino la función política que el partido tiene. ¿Eh? Entonces, el partido se comporta como un grupo de personas supuestamente ilustres que a su arbitrio hacen y deciden lo que se les ocurre. Pero, oiga, los partidos en la Constitución están definidos como instrumentos de participación. ¿Qué nivel de participación han tenido los españoles? No ya los españoles, sino los votantes, los electores, incluso los militantes del Partido Popular, en el papel que le ha enviado el señor Feijóo a don Sánchez. Ninguno. Absolutamente ninguno. Eso lo ha hecho Feijóo con 4 amigos, que a lo mejor son listísimos, a lo mejor el papel está bien, pero no es un papel de partido. O sea, el Partido Popular deja de ser un partido para ser otra cosa. O sea, nosotros tenemos una tradición política extremadamente autoritaria, que es una de las cosas que nos diferencia enormemente de los franceses, que con razón o sin ella presumen de una tradición política revolucionaria. Es decir, para ellos la Revolución Francesa es como para los de Vox el Cid. O sea, es la esencia de la nación, ¿no? Nosotros no, nosotros somos un país con una tradición muy fuertemente conservadora. Fíjense que nosotros tenemos a un rey al que yo admiro extraordinariamente, que es familia de los reyes del siglo XV. O sea, que decir que ha habido una continuidad con 2 pequeñas excepciones, ¿no? Y insisto, eso no me parece mal, pero esa es nuestra tradición. Y entonces, sobre esa tradición más bien conservadora de fondo, lo que se han impuesto son unas estructuras muy autoritarias que son un reflejo del franquismo en último término, entre otras porque el franquismo tampoco es una invención, sino que nace de la tradición anterior. ¿Eh? Entonces, claro, pues estos no son partidos políticos, es otra cosa. Es otra cosa, y entonces la democracia que necesita partidos, pues no puede funcionar bien. Y como no funciona bien, España está en 2005. Es decir, hemos perdido ya prácticamente 20 años. Porque claro, si la función de la política en un país no es hacer que prospere, que mejore su nivel de vida, que mejoren sus servicios sociales, que mejore su libertad, pues ¿qué es la política? ¿Eh? Bueno, pues en estos 20 años la política nos los podíamos haber ahorrado. ¿Eh? Eso es así de dramático. Entonces ahora, como tú decías al principio, nos enfrentamos a unas circunstancias que van a ser muy duras. El hecho de que el Banco Central Europeo deje de financiar deuda, claro, nos va a colocar en una situación realmente tremenda. Pero es que hay otro hecho que también subrayaba Fernández Villaverde, es que probablemente la globalización
a la que España más o menos se ha adaptado bastante bien, porque muchas de sus industrias son de una economía muy abierta, ¿no? Como es el automóvil, como es la aeronáutica, como es el turismo. A lo mejor vamos a un sistema en el que la globalización se viene abajo, hay más aislacionismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué ¿Eh? tenemos? Claro, ¿qué tenemos? O sea, pero por eso yo quería, y termino, ver que se trata de un futuro muy duro, pero sobre todo especialmente muy duro porque lo venimos haciendo mal desde hace mucho tiempo. Y sobre todo es un futuro muy duro porque en el horizonte no existen agentes de verdad No, que, lo que hay es la continuidad de lo que ha habido. O sea, el señor Feijóo es una continuidad de todos los defectos habidos y por haber del Partido Popular desde 2004 hasta aquí, ¿no? Ojalá me equivoque, Dios lo quiera, y de repente el señor Feijóo se convierta en un líder democrático de enorme envergadura, consiga que el Partido Popular sea una fuerza puesta en pie, que se analicen las cosas, que los programas políticos que presente respondan a un análisis muy plural y muy bien hecho de la realidad. Pero de momento no estamos viendo eso, ¿no? claro, cuando ahí ya para ir terminando se habla de, se lanza, o no sé si son globos sondas, o algunas frases, algunos mensajes, que no son tampoco disimulados, de una posible solución como una especie de gobierno en coalición, ¿no? Del PSOE y del PP, llegado el caso. Pues hombre, así en teoría, sobre el papel, si los partidos, si estos partidos fueran partidos, como dices tú, abiertos, participativos y atentos a la realidad, pues bueno, pues podríamos estar a favor o en contra en base a determinadas razones que en este caso no confluyen. Porque si lo que vamos es a un gobierno de coalición entre dos formaciones herméticas y que lo único que buscan es sus propios intereses, o sea, su dinámica interna, ¿no? Es decir, preservar su dinámica interna, pues entonces hemos hecho un pan como unas tortas. Todavía va a ser peor, porque Bueno, yo no diría tanto, porque, vamos, quiero decir que lo que dice está muy puesto en razón, ¿no? Y tiene mucha lógica, pero la política es siempre muy sorpresiva, ¿eh? O sea, y podría suceder que no pasase exactamente eso. Ese es desde luego el riesgo, ¿no? Ahora, yo te digo dos cosas, y les digo a nuestros hombre, yo oyentes, te digo, yo te pongo un antecedente, me atrevo a hacer lo que hay una ahora, predicción. solo una puntualización. Lo primero que ha surgido ahora de esta especie de acercamiento previo, aunque con mucha escenografía, a favor y en contra, pero falsa, falsa, ¿eh? Eso es un juegos florales de la comunicación política. Lo primero que hay es que ya se van a sentar para renovar el Consejo del Poder Judicial. Es decir, de todos los temas gravísimos que tenemos, se van a sentar a eso. Bueno, Javier, pero vamos a ver, Pro no domo nos sua. confundamos, no nos confundamos. Es decir, la renovación del Consejo General del Poder Judicial es una obligación que tienen los partidos, una obligación constitucional. Es decir, ¿qué le vamos a hacer? La ley ahora es esa. Entonces, es mejor siempre cumplir la ley que no cumplirla. Es decir, eso es aparte, ¿no? No, pero te decía que no, nunca se puede saber lo que acabe pasando, ¿no? Pero yo sí digo, me atrevo a hacer una profecía, y es que a mí me parece que todo este rumor que sale del Partido Popular respecto a la que gobierna la lista más votada, va dirigido precisamente en lo que yo entiendo que es la intención primera y casi única de Feijóo, que es gobernar en coalición con el Partido Socialista en un gobierno presidido por él. ¿Por qué? Porque yo creo que él considera que es fácil llegar a unas elecciones en las que saque más votos que el Partido Socialista, pero en las que probablemente no sea fácil tener más escaños junto con otras fuerzas que el resto, ¿eh? Y por tanto está apuntando en esa dirección, en una dirección en la que, por cierto, pueden apuntar también ciertos elementos de lo que queda del Partido Socialista, ¿eh? No todos, porque el propio Sánchez probablemente no estaría por eso, aunque ahora empieza a haber unos rumores que hoy recogía, por ejemplo, Zarzalejos en El Confidencial, de que Sánchez está pensando en marcharse a Europa y de que incluso cabe la posibilidad de que Sánchez no se presente por parte del Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, yo lo que digo es una profecía personal, ¿eh? O sea, yo creo que la intención de Feijóo es esa. O sea, no creo que tenga... Feijóo es un tipo, por lo que pintan de él, muy realista, muy sensato, muy metódico, y no me parece que quepa en su cabeza la idea de tener ni una mayoría absoluta,
ni una mayoría con Vox, por una razón puramente de ley electoral, y es que hay 23, o me parece, no sé, 23 o 26 circunscripciones en las que hay 5 diputados o menos, y en esas circunscripciones sencillamente Vox y el PP se van a robar escaños, ¿no? No lo que, o Pues sea, yo te voy a hacer otra profecía si esa profecía se cumpliera. Y es que si esa situación se diera, finalmente, se llegara a ese tipo de acuerdo para gobernar España, yo te digo que la profecía que hago es que nos van a crujir a base de bien. Porque van a apuntar a todos los lados, perdona, van a apuntar sin a todos duda. los lados menos a donde no Pero se puede apuntar. tú crees que hay alguna posibilidad de no ser crujidos a base de vivir? Vamos a ser crujidos, porque vamos, Sí, sí, vamos a pero tener bueno, que. pero a mí sí, pero yo creo que, es decir, si a ti te dicen, te va a molestar y te va a irritar igual, te va a irritar también. Te van a decir, no, después de todas las cagadas, y perdón por ser tan castizo, que se han hecho, que hemos hecho, los políticos y todos los que sean responsables, e incluso buena parte de los votantes, tal vez, vamos a tener que crujiros. Pero dice, pero ¿a cambio de qué? Es decir, ¿cuál es el horizonte de ese crujimiento? Es decir, ¿es un crujimiento para una mejora real a futura? Javier, es que ese planteamiento es el que nunca se hace el elector. El elector nunca se plantea cuáles son los costes. El elector se deja llevar por por jauja, por las promesas maravillosas, Ya, y bueno, no te quepa duda que van a no, tener pero promesas yo no hablo maravillosas. del elector, ahora hablo de ellos. Es decir, porque se supone que, hombre, si estás para gobernar, algún tipo mayor responsabilidad deberías asumir, ¿no? Es decir, tienes una responsabilidad ética superior que al señor que le trae sin cuidado todo No, esto, ¿no? Es decir, te venderán lo que vendió Rajoy, que nos van a evitar una intervención por parte de la Unión Europea, que no bueno, pero es vendrán. que Ese tipo de cosas. mi Ese tipo de vaticinio, cosas. mi vaticinio es que, claro, pintan bastos en el sentido más desagradable del término. ¿No? Es decir, no solo es que te vas a tener que sacrificar, porque al fin y al cabo la palabra sacrificio implica que se hace por un bien mayor. ¿No? Es decir, te sacrificas por algo, por algo. Pero sacrificarte simplemente porque te van a hacer que te inmoles para Bueno, mantener en todo el caso, statu quo. queda mucho para llegar a eso, pero vamos, ya te digo yo que esa es mi Pero idea. conviene ir advirtiéndolo, conviene ir advertirlo ya, José Luis, pero no porque se vaya a cumplir, porque esto es política ficción, de acuerdo, pero en el sentido de que es una posibilidad real. Entonces conviene avisar al Bueno, público. y es una posibilidad que aplaudirán con las orejas los medios públicos, el IBEX, las instituciones, etcétera, ¿no? Porque lo que se tratará, si eso sucede, es de devolver al país a una posición medianamente razonable, es decir, sacarlo de la senda en la que cada año aumentamos la deuda pública de una manera absolutamente insoportable, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, quizás sea un mal menor, yo no lo sé, o sea, sobre eso además, ¿Tú crees que van a tocar el Estado? Yo no he visto ninguna iniciativa en ese sentido, ni siquiera. yo creo que no tienen otro remedio. Bueno, O sea, no lo harán por iniciativa propia, pero les vendrá impuesto. Yo creo que no tienen otro remedio. Es decir, yo creo que no es sostenible una economía pública, por decirlo de esa manera, en la que haya los millones de pensionistas que hay, los millones de funcionarios que hay y la crisis económica que viene, ¿no? es que Entonces, fíjate, solamente las nóminas de los empleados públicos más las pensiones superan los 300 y pico mil millones de euros de presupuesto. Es decir, sí, sí, bueno, pues que aquí eso no estamos hablando de sostener el estado de no es bienestar, sostenible. de la sanidad, la educación, que siempre sale Eso a es colación para que nadie meta el dedo ahí, nadie apunte Eso es hacia el Estado. insostenible. Eso es insostenible. Ahora, ¿cómo lo vayan a hacer? Pues es muy complicado, porque claro, toda la política, en el fondo de ese gobierno de coalición informal que ha habido entre el PP y el PSOE, en el sentido de que no se han tocado las líneas básicas del poder político, ¿no? A lo largo de estos, sobre todo de los últimos 20 años, ha sido, bueno, crecer eso, ¿no? Es decir, oye, Sánchez me parece que ha metido 300.000 empleados públicos más en medio de la que está cayendo. O sea, nada menos que 300.000, que ya me dirás qué coño, con perdón, necesitábamos nosotros 300.000 funcionarios más. O sea, ¿para qué? ¿Para hacer exactamente qué? ¿Eh? Entonces, yo creo que eso, como se tiene que acabar, o sea, a mí me parece que en el fondo, por mucho que se critique a la Unión Europea, que sin duda, como toda institución, no está libre de críticas y además comete errores de bulto, como no es nada difícil conceder,
pero para nosotros va a ser una bendición. Es decir, porque tenemos que comparar la seriedad de la Unión Europea con el arbitrismo y la capacidad de farfolla de los políticos españoles. ¿Eh? O sea ojo que todavía hay clases, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, que la Unión Europea, incluso la Unión Europea más loca, más enloquecida, es cuerda, resulta cuerda en comparación con lo que Claro, tenemos en claro. O casa. sea, puede hacer muchas barbaridades y sugerir horizontes absurdos en muchas ocasiones y sostener políticas que tampoco son sostenibles, pero ojo que todavía hay clases, ¿no? Todavía hay clases, ¿no? Que al fin, todavía saben sumar y restar, más o Ah, menos, ¿no? efectivamente, ¿no? Efectivamente. Que es lo elemental. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, José Luis. Yo creo que hasta aquí llegamos por ahora y estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo. En Disidencia vamos a estar muy atentos, porque ahora es la hora de la verdad. Es la hora de la verdad. Es decir, hemos vivido en la mentira y en la hipocresía y en el cinismo y en los cuentos y en el concurso de regalos. Y claro, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe y al final va a ocurrir lo que tiene que ocurrir, lo irremediable. Es decir, que cuando las cosas se hacen tan mal, pues tienen consecuencias. Y la cuestión va a ser intentar vigilar, y en Disidente vamos a estar muy atentos a que esas consecuencias al menos se repartan de forma equitativa. No vaya a ser que nos adjudiquen el mochuelo y la otra parte pues vaya a salir prácticamente de rositas, ¿no? Aquí o jugamos todos o se rompe la baraja, ¿no, José Luis? Sí, yo añadiría que de todas maneras en esto que pueda pasar, la responsabilidad de los españoles va a ser muy, muy amplia, ¿no? Y eso es lo que nuestros lectores tendrían, las personas que nos escuchan, tendrían que pensar. Es decir, fíjate, y termino con un ejemplo que me parece clarísimo. Tú fíjate las barbaridades y los errores que se han cometido en España con motivo de la COVID, ¿no? Han sido espectaculares, ¿no? En todos los momentos y en todos los terrenos. Bueno, pues entre unos y otros estamos consiguiendo que el asunto de la COVID se limite a si ha habido una comisión de Ayuso o si Almeida tiene un primo que ha hecho negocios con un aristócrata tronado, ¿no? Que no me parece mal que se investiguen las dos cosas, pero es que hay 2000 más, porque es que nos hemos gastado un potosí de pasta en mascarillas y otras gilipolleces. ¿Eh? Y eso no lo debemos tolerar, no podemos tolerarlo y no podemos tolerar que se reduzca a pillar en un renuncio a la chica Ayuso o a pillar en un renuncio al pobre Almeida, ¿no? Y a su primo, bueno, si se les pilla, bien pillados están, pero hay muchos miles de millones más mal gastados y habría Bueno, que que lo que pone en examinarlos. evidencia, lo que deberíamos tomar conciencia, lo que tú creo que Claro, quieres expresar, es que hay que auditar este desastre de Estado, aprovechando claro, la claro, COVID. ahí Hay que está. auditarlo porque no es una o dos personas, es que No es una anécdota, claro, el es que es sistema es el ridículo. pilla-pilla. Claro, claro, Y aquí ha ahí. habido una emergencia nacional y se ha aprovechado de la emergencia Uf, nacional para que ese vamos, sistema se desbridara por completo y se enloqueciera y haya costado un vamos. potosí. Y hay miles de Ayusos y miles de Almeidas y decenas de miles de apellidos socialistas, imagino, ¿no? Entonces no se puede reducir a dos casos, que es lo que estamos consintiendo que pase, que es absurdo, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, José Luis, y encantado de tenerte otra vez aquí con nosotros, que tú eres el decano de Disidencia, eres decano. Me temo que voy siendo el decano de casi todos, o sea que No, bueno, pero una cuestión de años. bueno, no, 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 pero mejor que no me lo recuerdes porque, vamos, me no, pero gustaría a mí ser el junior. en este sentido, te lo digo porque tú y yo lo sabemos, que Sí, según he sí. hecho andar Disidencia, tú eres prácticamente el Muy primero que honrado de estuvo serlo. ahí. Y muy ¿Eh? honrado de serlo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, Pues Javier, nada, hasta la próxima. Hasta un luego. abrazo muy fuerte Adiós a los y como les los digo que a nos escuchan. nuestro... Sí, perdona, dime. No, adiós a los que nos escuchan, vamos. Que te he interrumpido, perdona. Nada, pues como os digo siempre a vosotros y a ustedes, queridos seguidores, queridos oyentes, queridos mecenas, queridos lectores de disidencia.com, perdón, muchísimas gracias por estar ahí y que tengáis una semana lo más llevadera posible.